Bueno, hola, buenas noches. Estamos comenzando en esta nueva experiencia. Queremos un espacio donde podamos conversar y compartir el proyecto Gestionando Personas que tiene nuestra página, nuestro grupo de Facebook de discusión, nuestro fanpage en Facebook. Ahora queremos también, introducir más de estas oportunidades para conversar. Y justamente queríamos hacerlo conversando sobre un tema que queremos tratar a lo largo de las semanas en nuestro fanpage. Y les quería contar un poco, hemos ya posteado algunos videos y de repente ya tienen una idea. En el mes de febrero de este verano se me brindó la oportunidad por segundo año consecutivo de poder viajar al INSEC Business School en Francia para poder compartir en la Semana Internacional para sus programas. Es una iniciativa muy interesante porque de lo que trata es que de todos los alumnos tienen como obligación asistir a los diferentes cursos. En realidad, más que cursos, son talleres porque eran talleres de un día, ¿no? Son 6 horas que cada uno de nosotros como profesores brindaba y desarrollaba un tema con los alumnos. Y ellos, como parte de su currícula, tanto de pregrado como posgrado, tenían la obligación de asistir por lo menos a 2 talleres. Entonces, era parte obligatoria, se hace una vez al año y ya lo vienen haciendo año a año. Y la experiencia fue realmente interesante, porque no solo tuve la oportunidad de estar en París, en la escuela en París, sino también fui invitada a la escuela en Lyon y a la escuela en Burdeos. Entonces, tuve 6 talleres con alumnos, en realidad, europeos, algunos también, por ejemplo, algunos alumnos de la India, una experiencia muy, muy interesante. Y nos puso a pensar en justamente ese tema de la internacionalización, siempre pensando en nosotros y en ustedes, en los profesionales, en los alumnos, en los egresados que nos acompañan en las redes y pensando qué tanto realmente estamos preparados, qué tanto conocemos de, por ejemplo, el mercado fuera, qué perfil, qué características necesitaríamos para competir con, por ejemplo, estos alumnos que obviamente son solo un grupo de alumnos de una escuela privada en Francia a la cual yo he tenido acceso. Y la verdad es que tuvimos todas estas preguntas y Nicole tuvo la oportunidad de viajar conmigo justamente como parte de su trabajo en el proyecto. Y entonces, lo que queríamos hacer ahora era conversar justamente sobre el tema. Para mí fue muy importante darme cuenta de la juventud de estos alumnos, a pesar de ya estar en el posgrado, como ellos tienen un pregrado más corto, entonces ellos hacen el posgrado como parte, en realidad, casi del pregrado. Es una concepción distinta porque por lo general nosotros estamos haciendo acá en el Perú el posgrado después de 1, 2 o 3 años de experiencia profesional. Y en cambio ellos no, ellos más es parte casi de sus estudios de pregrado, salen con un primer posgrado. Entonces ahí hay, por ejemplo, una primera diferencia. Por lo tanto, muchos de los alumnos a los cuales yo estuve dictando en estas ciudades y en estas semanas, realmente eran muy jóvenes. Entonces eso fue uno de los elementos que me llamó la atención. Un segundo punto, por ejemplo, fue la diversidad. En realidad, si bien estaba en 3 escuelas francesas, debido al diseño de la educación en Europa, tenía muchos alumnos de otras universidades europeas. Y entonces, la diversidad de alumnos que yo vi también era una diversidad de compañeros con los cuales ellos podían trabajar, en los diferentes cursos, ¿no? Entonces teníamos alemanes, teníamos suecos, italianas, polacos, incluso algunos alumnos que venían de la India, algunos alumnos también de los Estados Unidos.
Entonces, fue muy interesante, pero también me puso a pensar en que ellos, como alumnos, tienen esta posibilidad de estudiar en otro lugar, conocer una situación, una realidad, organizaciones muy distintas, y luego eso obviamente va a ser un punto a favor en su carrera. Y ahí es donde yo soy una convencida de la importancia, de la relevancia, en realidad de la obligación que deberían tener todos los alumnos del intercambio. Entonces, pero muy pocos se van de intercambio. Sin embargo, estamos viendo que en un espacio como el europeo, el intercambio es casi parte de su carrera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también que pensar, hay un tema que reflexionar, porque estos alumnos están teniendo esa experiencia de irse a estudiar fuera, de tener gente de fuera estudiando con ellos, y eso creo que puede brindar mucha riqueza a su experiencia. Entonces, esos, digamos, dos primeros puntos, obviamente yo los vi como profesora, ¿no? Yo los vi desde mi edad, desde mi experiencia, pero por eso me parece chévere conversar hoy día con Nicole, porque me gustaría también saber cómo lo vio ella. Nicole me acompañó en las sesiones, y entonces pudo estar ahí viendo un poco ya más la interacción, la dinámica, la comunicación entre los mismos grupos. Hicimos mucho trabajo de grupo entre los distintos grupos, ¿no? Entonces, yo no sé, Nicole, ¿cómo ves, por ejemplo, estos dos primeros temas en el tema de la edad o de la juventud, de repente algún elemento de comportamiento, y también el tema de la diversidad y de la variedad? Sí, buenas noches, profesora, buenas noches a todos. En realidad, algo que a mí también me llamó mucho la atención fue el tema de la edad, ¿no? Si bien es cierto, en Perú se acostumbra mucho el hecho de terminar una carrera, especializarte un par de años y luego elegir el campo en el que tú te vas a especializar para buscar una maestría, para buscar o continuar tus estudios. Allá es algo totalmente diferente, ¿no? El alumno termina y empalma al siguiente año con una especialización ya. Y es más, termina la especialización y ya está buscando un doctorado, ¿no? Entonces eso hace que a los 30 años más o menos una persona ya tenga una maestría, tenga el pregrado, tenga una maestría y además tenga un doctorado, ¿no? Es algo que no se ve aquí mucho. Por el contrario, desde mi experiencia en la facultad, veo que usualmente los que piensan en un doctorado son personas que ya han tenido bastante experiencia, ¿no? De por lo menos unos 10 años, 8 años ya en el mercado, que también han optado previamente por una maestría. Entonces, en cuanto al grado de instrucción, esto varía, porque eso también, como lo conversamos en algún momento, implica que, si bien es cierto, ellos tienen mucho conocimiento, no tienen necesariamente la experiencia de la cancha, ¿no? De poder conocer en el mercado mismo cómo es que el conocimiento que ellos tienen se va a ver aplicado. Mientras que en el Perú es totalmente diferente, ¿no? A partir de la experiencia, deciden qué es lo que van a estudiar y cómo se van a especializar. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y de hecho, un claro ejemplo fue el director de INTEC en Lyon, que siendo muy joven ya tenía su maestría, tenía su posgrado, y era una persona que tenía muchos estudios, pero que, reconociendo el hecho de la experiencia, valoraba mucho el poder escuchar a personas mayores, el hecho de tener una experiencia internacional para poder abrir su mirada no solo hacia Francia, sino también hacia los profesionales de otros lados, que también tienen, en algunos casos, ese tema en común, ¿no? De la edad y de cómo se especializan. Y el tema de la diversidad en los grupos, por ejemplo, ¿cómo lo viste? A mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en clase, fue el hecho de la inclusión, ¿no? Ellos consideran el intercambio como parte de algo suyo, y esto creo que también se da por el mismo hecho de que hay muchos países cercanos, y el acceso y la facilidad que es viajar de un país a otro estando en Europa. O sea, es tan sencillo como comprar un boleto de tren ahora, ¿no? No hay mucho tema de visas, ni ningún tipo de reglamento que impida que ellos puedan hacerlo. Entonces, están muy abiertos a las opiniones, muy abiertos a escuchar, al tema también de compartir, ¿no? Si, por ejemplo, una persona da un punto de vista, se respeta mucho, pese a que no sea parte de su realidad. O sea, eso me llamó también mucho la atención. El tema de, por ejemplo, en París, ¿no? Que había mucha diversidad en cuanto al intercambio, porque es una ciudad obviamente mucho más globalizada, en donde había gente, como lo mencionó, hasta también de la India, ¿no? Pero no se ve tanto eso, por ejemplo, en Bordeaux, ¿no? Que es una ciudad más pequeña. Entonces, esas fueron las diferencias más marcadas, ¿no? En cuanto a la integración,
me llama mucho la atención el respeto propio que hay de la cultura con respecto a las otras. Y además me llamó mucho la atención el hecho de que como grupo puedan trabajar de manera unida sin generar mucho conflicto. Si hay algo que sucede, pues lo hablan de manera muy tranquila, no lo vi el tema de, por ejemplo, incomodidades de que me parece o alguien se impone, ¿no? No hay mucho eso me llamó bastante la atención. Ahora, de igual manera, analizando un poco el perfil, ¿no? Son perfiles distintos. Qué importante viene, para mí fue, por ejemplo, ser muy consciente de las diferencias que vamos a tener y las diferencias culturales, ¿no? Y comenzar, en realidad para mí todos los días era comenzar un poco conociendo, sabiendo, pidiéndoles que ellos cuenten sus experiencias desde Francia, y ahí justo con Nicole, y lo hemos conversado mucho, nos hemos dado cuenta de diferencias, ¿no? Uno de los puntos del día era entender el entorno laboral, ¿no es cierto?, en Francia y en Europa, de algunos de los sectores más atractivos. También algo interesante relacionado a lo que acabas de decir, Nicole, es, por ejemplo, si encontrabas una especialización muy especializada, ¿no? Y de repente vamos a conversar con algunos de los profesores de marketing al respecto, pero nosotros, por ejemplo, yo en mi clase tenía gente que estaba estudiando marketing digital, marketing operacional, que no sé muy bien qué es eso, marketing estratégico y gestión internacional, y no sé si me olvido de algún marketing. Y luego, por ejemplo, por áreas, en Francia estaban estudiando gestión de marcas de lujo, en Lyon estaban estudiando mucho el tema de turismo, restauración, y en Burdeos el tema de turismo también, pero también todo el tema de las bebidas spirits, se llaman, ¿no? Espirituosas, no sé si es la palabra, pero todo lo que son, por ejemplo, por obviamente el tema de los vinos, etcétera. Entonces vemos bastante especialización, pero luego también dentro de un tema como el marketing vemos muchísima también ultra especialización, no sé si llamarlo de esa manera. Entonces, eso también fue algo interesante, ¿no? Y luego, regresando al punto, era preguntarles por el entorno laboral, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo, no sé, Nicole, tú qué piensas, pero es cuando les dije, ok, ¿dónde sueñan trabajar? Porque estábamos hablando de las organizaciones y la marca empleadora y en la organización atractiva. Entonces les decía, ok, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿No? Realmente dónde tú... Y la verdad, la mayoría no sabía. O sea, la mayoría daba por sentado que iba a trabajar. Quizás ahí tenemos siempre, viendo en la investigación, podríamos tener algún sesgo, porque sí es cierto que esta es una escuela de negocios privada. Lo que lo hace en Francia la hace, digamos, para una clase alta, probablemente o media alta, ¿no? Pero no había un tema de, oye, yo quiero ir a este sector, yo quiero ir a esta organización o a esta otra. En realidad estaban diciendo, bueno, no, sí, no sabemos, en realidad, ¿no? Todavía, como dice Nicole, no había mucho el pensamiento del lugar del trabajo, porque probablemente están terminando el pregrado, la maestría y les falta el doctorado, ¿no? Entonces, eso es muy diferente a las respuestas que yo he obtenido cuando hago la misma pregunta acá, ¿no? Entonces, eso me pareció algo curioso. Eso es uno. Y lo segundo es justamente la percepción que tienen sobre los beneficios y los derechos. Nosotros fuimos a Francia, donde realmente en temas laborales los trabajadores tienen muchas leyes a su favor, ¿no? Entonces, el tema de las horas de la semana laboral, ¿no? Hace algunos meses salió con mucha sorpresa para nosotros el tema de que, por ejemplo, está prohibido que alguien te mande un correo, un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp fuera de las horas de trabajo. Entonces, hay muchos elementos que nosotros reconoceríamos como beneficios que más bien ellos reconocen y saben que son sus derechos. Entonces, ahí, por ejemplo, es el reto, si ustedes quieren ir a trabajar allá, qué es lo que tienen que saber y conocer, y realmente se puede volver muy atractivo. Si es que algunas personas quieren trabajar acá y ustedes quieren de alguna manera gestionarlo, ¿cómo es que van a manejar algo de esa naturaleza? No sé, Nicole, ¿cómo lo ves? Sí, en cuanto al primer punto que comentó, no me acuerdo cuál era. Sobre el tema de dónde querían trabajar. Ah, ya.
sobre dónde querían trabajar. Sí, algo que me llamó también mucho la atención fue lo que mencionó, de que ellos no tenían como nosotros, ¿no? Que usualmente un perfil promedio sabe dónde quiere trabajar, o al menos en qué sector, en qué tipo de empresa y por qué. O hace una recapitulación y comienza a comparar, ¿no? Cuáles son las empresas que me dan más beneficios, que me da de repente más flexibilidad en ciertas cosas, y entonces voy buscando complementar los ingredientes que me faltan para poder llegar a postular y que realmente me llamen, ¿no? Allá no, en general me dio la impresión personal de que ellos tienen mucha seguridad del respaldo que les puede brindar la educación en su casa de estudios. Es decir, yo estoy tranquilo y no tengo que preocuparme en analizar en qué empresa voy a estar o qué cosas me faltan, porque estoy seguro que los conocimientos que tengo en la universidad que estoy me van a permitir abrir puertas en quizás algunos lugares en donde otros no podrían acceder, ¿no? Eso me llamó mucho, mucho la atención, porque están muy seguros, la seguridad y la tranquilidad con lo que, cómo lo dicen, transmite eso. ¿Y qué cosas les atraen? Digamos, ¿qué beneficios versus derechos? Sí, en cuanto, por ejemplo, a beneficios, lo que yo noté es que ellos tenían muy presente el hecho de que las leyes laborales se cumplían a cabalidad. Entonces, lo que para nosotros necesariamente, o podría ser, perdón, un tema de flexibilidad, un tema de atracción, ellos lo consideraban como algo básico, algo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, como lo menciono, el tema de los mensajes, ¿no? Que un jefe te escriba un sábado a las 11 de la noche, en Perú no significa que tú tengas que responder, pero ya te llegó el mensaje. Entonces, si tú lo lees, estás todavía con la preocupación de que tengo que hacer esto y no tengo que hacer esto, y tengo la opción de responder o no responder. En cambio, ya está prohibido, o sea, ni siquiera te puede llegar el mensaje. Ya el hecho de que salga de su bandeja en un horario que no es el laboral, ya es súper malo, ¿no? O sea, mal visto, desde el punto de vista del jefe y del trabajador también, ¿no? Algo que a mí también me llamó mucho la atención es cómo valoran la flexibilidad. El tema laboral, el tema de las horas, que la empresa les pueda brindar espacios en donde ellos puedan tener un equilibrio con su vida, con su trabajo, para ellos es muy importante, ¿no? De hecho, valoran mucho no tanto la línea de carrera, sino las habilidades que puedan aprender en el puesto en el que están. Entonces, eso también fue para mí muy importante. Algo que me llamó bastante la atención, que también se lo comenté, fue el número de horas que ellos trabajan, ¿no? No suele ser tan alta como la nuestra de 48 horas, sino es menor, pero eso también implica de que les dan más tiempo a ellos para que puedan hacer otras actividades. Y luego algo que sí no me esperaba, y hice la pregunta en más de un grupo, es, por ejemplo, yo compartí algunos casos, ¿no?, que nosotros tenemos acá de buenas prácticas, y 2 o 3 de ellos tienen este concepto de familia, ¿no?, de tratar a la persona o al trabajador como que es parte de la familia y de alguna manera preocuparse no solo por él o por ella, sino también involucrar muchas veces a la pareja, a los hijos, en algunos beneficios que comentábamos con ellos, ¿no? Y entonces les pregunté si este concepto era algo que podían ellos considerar atractivo. Yo pensé que no necesariamente iba a ser considerado atractivo, en el entendido o en el supuesto que nosotros tenemos que de repente son culturas un poco más individualistas. Sin embargo, me sorprendió que me dijeron que sí, que este tema del concepto de familia, el concepto de involucrarlos, sí les parecía algo que podría ser un lugar de trabajo más atractivo, ¿no? Incluso en uno de los trabajos que hicieron uno de los grupos, presentaron a esta organización, que era una organización muy joven, que desarrollaba productos, digamos, completamente con insumos orgánicos y que los estaba poco a poco introduciendo en diferentes tiendas y estaba a punto de entrar a supermercados. Y entonces que incluso hablaba de una identidad, ¿no? O sea, ellos mismos tenían un nombre y los mismos chicos lo presentaban, ¿no? Tenían o sea, se llamaban a sí mismos de una manera y trabajaban muchísimo el tema de redes y era así como habían conseguido las ventas, en realidad, ¿no? O sea, habían entrado a las tiendas, o sea, estaban saliendo solo de los puntos meramente, digamos, orgánicos, hacia tiendas más medianas o grandes a través del movimiento de redes con sus clientes, pero también desde un punto de vista muy jovial, muy concepto de familia, muy concepto de gente joven que se divierte trabajando.
Y entonces, digamos, esto fue un modelo muy, muy interesante que me llamó mucho la atención y que a ellos les parecía muy atractivo también, ¿no? Ahora, por otro lado, también tuvimos la oportunidad, y para mí esto sí fue una oportunidad de oro, para compartir, ¿no? Con muchos profesores. Cada alumno tenía que ir a 2 talleres, o sea, 2 días dedicarlos a nosotros. En Lyon fuimos un grupo de 6 profesores. En París fue una locura porque éramos un grupo de 19 profesores y a Burdeos fuimos 14 profesores. Entonces, ahora eso multiplíquenlo por 2 porque cada uno de nosotros dictó 2 veces el taller. Entonces, realmente los alumnos tenían una variedad muy interesante, ¿no? Y les podría decir que teníamos de todo, tanto en temas como en nacionalidades y experiencias, ¿no? En recursos humanos éramos 2 profesores, había un profesor inglés, era un profesor inglés que trabajaba en Alemania. Era un profesor inglés que trabajaba en Alemania. Habían también algunos profesores de finanzas que venían de Suiza, que venían de Alemania, que venían de España, pero que estaban trabajando en universidades alemanas, que venían del Japón, pero estaban trabajando en universidades polacas y lituanas. Luego el tema de marketing, ¿no? Donde estaba mi otro fiel compañero del continente latinoamericano, que era un profesor brasilero que trabajaba temas de marketing y de innovación. Éramos los 2 únicos latinoamericanos. Luego también habían profesores de los Estados Unidos, tanto que estaban en este momento trabajando en los Estados Unidos como también que habían ido y estaban enseñando en Europa. Muy interesante la experiencia de los profesores, que su universidad de origen o sus estudios o su nacionalidad de origen era una y trabajaban, ¿no? Franceses que trabajaban en Suiza, portugueses que trabajaban en Suecia, austriacas que trabajaban en Alemania. Entonces, también vemos que estos alumnos tienen la oportunidad de conversar y de tomar estos cursos con profesores con miradas muy distintas y muy internacionales, muy diversas, ¿no? Teníamos profesores de operaciones también, muchos profesores alemanes, ¿no? Muchos profesores alemanes, muy divertidos ellos. Y realmente a mí eso sí me dio, digamos, mucha envidia para mis alumnos, ¿no? Porque en ese lapso de 2 días, los alumnos pues tenían esta oportunidad de esta gran cantidad de diferentes miradas, de diferentes posiciones. Nosotros aprendimos cualquier cantidad también. Se dio muchos espacios para que nosotros como profesores compartamos también, y eso fue espectacular. Pero sobre todo la oportunidad que tuvieron los alumnos, ¿no? Entonces, a mí cuánto no me gustaría que mis alumnos tengan esa oportunidad, ¿no? De poder tener estas miradas tan diferentes. Claro, habían cosas que entendía más que otras, ¿no? Porque habían profesores que venían con algunos temas súper puntuales, ¿no? Temas, por ejemplo, de mercados de capitales internacionales, de finanzas internacionales, ¿no? Que era esta profesora que era un amor, española, que estaba terminando un stage de 5 años en Alemania, ¿no? Entonces, realmente me hacía pensar mucho, ok, estos chicos tienen estas oportunidades, se ven expuestos a estas oportunidades diferentes quizás a la que nuestros alumnos están. ¿Cuánto realmente digamos, cuál es el impacto, ¿no? En sus perfiles, en sus carreras, en su desempeño, en sus decisiones, ¿no? Era muy importante y nos pidió, por ejemplo, el director de Lyon fue muy cercano. Lyon es una escuela que tiene solo 18 meses, por eso éramos tan poquitos, porque todavía era la escuela más chica de las 3 a las que fuimos. Y entonces él lo que quería es que habláramos mucho de cómo es trabajar, cómo es hacer negocios, cómo son las organizaciones y las personas en nuestros países, para justamente darles ese conocimiento y esa mirada a sus alumnos, digamos, europeos. Entonces, no sé tú, claro, porque yo los veía como pares, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia
increíble, hice muy buenos amigos, pero Nicole, para Nicole eran, o sea, ella igual todos sabían que era alumna, ¿no? Entonces hubo varios que ya la estaban reclutando para sus escuelas de Canadá, también nuestro amigo de Canadá. Entonces, no sé cómo viste tú más bien desde ese punto de vista, ¿no? Como alumna, como joven, la exposición y digamos, los espacios de compartir con todos estos profesores. Yo creo que principalmente es un espacio de aprendizaje, y aprendizaje tanto como docentes, tanto para docentes como para alumnos, ¿no? En el tema de alumnos, por ejemplo, me llamó mucho la atención el hincapié que hizo Gabriel, el director de León, con nosotros, ¿no? De decir, este espacio es un espacio que se da solo una vez por año, y es una semana en donde nosotros tratamos de abrir los ojos a los alumnos de Francia, ¿no? Entonces, en realidad, fue como, ¿por qué tanto hincapié en cosas de Perú o de Latinoamérica o de tantos países, ¿no? Pero en realidad en aula entendí el concepto mucho más claro a partir de, por ejemplo, alumnos que venían y se acercaban y nos decían, oye, en mi país hay esto, mira, en la India también sucede esto que en Perú, y hablar del tema de la corrupción, el tema de, mira, qué tanto me respetan o no, el tema del horario laboral, la flexibilidad, o sea, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo generan, con estas pocas horas, generan una visión mucho más amplia y el contraste que pueden tener respecto a sus nacionalidades, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos estaban estudiando en Francia, en París, no necesariamente eran de París, habían alumnos que habían estado, por ejemplo, un alumno que había estado en la India, que se había hecho un intercambio de Alemania y que luego había pasado a hacer un intercambio en Francia, ¿no? Entonces, él con una visión mucho más amplia, obviamente, por su experiencia, nos decía el contraste que existía, ¿no? Y cómo valoraba mucho eso, las comparaciones, semejanzas y diferencias que había, ¿no? O sea, era muy interesante. Con respecto a los profesores, en realidad me pareció una experiencia súper chévere, porque los profesores eran súper capos, o sea, eran personas que tenían mucha visión, que tenían mucha trayectoria y tenían muchísima experiencia en el tema. Entonces eran personas muy capacitadas que podrían decirte desde su punto realmente qué necesitas tú para tener un perfil internacional, porque ellos estaban en ese mercado, o sea, trabajaban todo el tiempo con eso y valoraban mucho el tema de la cosmovisión, ¿no? No quedarnos solo con lo tuyo, sino tener una percepción más general de los países en cuanto a trabajo, a flexibilidad, a beneficios, y a qué cosas les puedes brindar a tus alumnos para que ellos también puedan entender que si bien Francia es bueno, pues también tienen que ver, ¿no? De otros lados, cómo se maneja. Sí, eso justamente, mira, qué interesante. Ese era uno de los objetivos, ¿no? Que la directora de internacionalización, que quien es la que me invita, es justamente eso, ¿no? Queremos que ellos entiendan que más allá de Francia, más allá de Europa, cómo es que cuáles son las miradas en el mundo, ¿no? Y los profesores sí, o sea, por ejemplo, compartiendo investigaciones internacionales. Hay un profesor que era de los Estados Unidos, pero que estaba ahí ya no me acuerdo, no sé si en Francia o en Italia, que estaba llevando a cabo un análisis, por ejemplo, de liderazgo o de perfiles de gerentes en varios países del mundo. Otro profesor, nuestro amigo holandés, ¿cómo nos vamos a olvidar de él? Le vamos a mandar obviamente el link, porque él es así, el súper, lo seguimos mucho en Facebook, que está trabajando diferente, él trabaja temas de innovación, temas de gestión y emprendimiento, y estaba trabajando también proyectos, por ejemplo, ¿no? Cómo solucionar problemas en otros países. Entonces ya había ido a México, si no me equivoco, con un grupo de alumnos. Justamente identificaron problemas en pequeñas y medianas empresas, y entonces en realidad le hemos hecho la invitación para ver qué podemos hacer, a ver si pueden venir, digamos, aquí también con estas oportunidades, ¿no? Y sí, justamente, como van a ver, digamos, este semestre, esta experiencia, digamos, me han puesto el bichito de la internacionalización, siempre pensando en nosotros como profesionales, básicamente el Perú, porque este es un espacio donde la mayoría o todos somos y estamos estudiando y trabajando aquí en el Perú. Sin embargo, como yo he venido diciendo esta última semana de clases, creo que a todos mis alumnos,
considero que esta generación de gente joven, si bien es cierto, nosotros hoy día tenemos oportunidad, y ahí veo, digamos, algunas personas que se han unido al Facebook que tienen experiencias internacionales. Si bien nosotros tenemos la oportunidad de tener experiencias internacionales, sí considero que esta generación más joven va a tener una carrera global, mucho más global, y va a ser mucho más natural. Porque en realidad ni siquiera, o sea, si tú eres muy arraigado a tu país, ni siquiera tienes que salir de tu país. Hoy día con la tecnología tú puedes trabajar donde sea, para quien sea, en donde sea que estás, y tú también puedes estar donde quiera que quieras, que quieras estar. Entonces, es eso en realidad lo que me motiva, ¿no? Entonces, sí creo que mañana o pasado mis alumnos van a tener o van a poder competir por una posición o por un ascenso con algunos de los chicos a los cuales tuve la oportunidad de conocer y enseñar este verano en Francia. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y no? O sea, ¿qué cosa no tenemos nosotros a favor? ¿Qué cosa tienen ellos a favor? ¿Cómo hacemos que esa brecha obviamente sea mucho más corta, ¿no? Y entonces eso es lo que queríamos finalizar el día de hoy, esta primera experiencia, justamente invitándolos porque lo que tuvimos oportunidad de hacer es conversar con algunos de los profesores que estuvieron con nosotros, en esta experiencia, y hacerles estas preguntas. ¿Qué es lo que se necesita para tener este perfil internacional? ¿Qué debe tener un gestor para tener un perfil internacional? ¿Cuáles son las habilidades básicas? ¿Cuáles son las competencias y las actitudes básicas que debe tener? Y eso hemos traído, digamos, como souvenir de Francia, junto con Nicole, y, digamos, a partir de la próxima semana vamos a estar compartiendo con ustedes cada semana una entrevista distinta, y buscaremos también hacer algunas otras nuevas a, digamos, personas que sabemos que han tenido esa experiencia justamente a dos extraordinarios ponentes que tienen experiencias y unas carreras bastante internacionales en América Latina y en Europa también. En algunas otras mesas tuvimos la misma oportunidad. Entonces queremos seguir conversando del tema y nos encantaría recibir sus sugerencias, pero también en su experiencia, qué es lo que creen, si ya han tenido alguna experiencia internacional o quizás han postulado para alguna. Cuéntenos también, porque nos interesa mucho saber eso. Queremos construir una información para que ustedes sepan qué es lo que tienen que enfocarse y trabajar. Para mí sería espectacular poder verlos haciendo un intercambio en Europa, trabajando y triunfando en Europa. Bueno, yo hablo mucho de Europa porque en realidad es lo más cercano a mí, es lo que más conozco, pero en realidad el cielo es el límite, ¿no? En los Estados Unidos, en América Latina, en el Asia, ¿no es cierto? En África, me encantaría. Y es eso, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué habilidades? ¿Y qué es lo que dicen estos profesores que trabajan con muchos alumnos, que hacen mucha investigación y que ellos mismos son muy internacionales? Entonces, ese es el regalo y el souvenir que les hemos traído, y a partir de la próxima semana vamos a compartir con ustedes las pequeñas entrevistas que logramos hacer cuando nos robábamos a los profesores en los breaks o en los almuerzos. Quisiera agradecer mucho a Nicole por acompañarme ahora, y no solo ahora, sino en toda esta locura, digamos, que es el proyecto, y luego agradecerle también a cada uno de ustedes. Ya me dirán si les pareció o no les pareció el Facebook Live. Es la primera vez que lo hacemos nosotros, o al menos yo, digamos, las dos juntas, pero yo también. Y si es que es digamos, una manera interesante y más chévere de seguir en contacto. Recuerden que el objeto de esta plataforma es poder intercambiar y crear conocimiento sobre la gestión de personas, sobre nosotros como personas y como profesionales. Muchísimas gracias. No sé, Nicole, si quieres despedir. En realidad, concluyendo la idea que había mencionado respecto a la internacionalización, yo creo que algo que rescato mucho de las entrevistas que hemos hecho a bastantes profesores
y conversando con ellos, ¿no? Algunos que no tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, pero sí, de grabarlos, perdón, pero sí los entrevistamos. Entonces, tener en cuenta que hay un mercado que no necesariamente nosotros conocemos, o que no está muy desarrollado en el país, no significa que no exista. Entonces, hay que tener la mirada lo suficientemente amplia para poder darnos cuenta de que quizás la oportunidad que nosotros estamos buscando no se encuentra aquí, pero sí está afuera. Entonces, hay que estar preparado para poder incursionar en ese mundo, buscar un trabajo en donde realmente nos llame mucho la atención. Por otro lado, el recalcar que las habilidades blandas que nos brinda la universidad y las habilidades blandas que podemos desarrollar nosotros como equipo en actividades extracurriculares van a ser definitivamente muy valoradas al momento de buscar y generar un perfil internacional, porque, adelantando un poquito, fueron básicamente las cosas que nos dijeron ellos, ¿no? Que es lo más importante, porque el conocimiento técnico se aprende, se gana con la experiencia, pero las habilidades blandas son algo que debemos poseer nosotros y que debemos desarrollar desde el inicio, ¿no? Como nosotros desde el pregrado. Bueno, agradecer como siempre a la profesora por toda la experiencia y bueno, estamos atentos a sus comentarios, sus sugerencias, a sus preguntas en cuanto a de repente qué quieren conocer más sobre internacionalización, qué noticias, qué tipo de información desean para poder buscar con nuestros nuevos amigos y tener el acceso para que ustedes también puedan tenerlo, ¿no? Okay, muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias.